de nuevo a este canal. En este video para esta semana vamos a estar hablando sobre las potencias en corriente alterna. Entonces les voy a comentar todos los tipos de potencia que tenemos en corriente alterna, cómo se calcula su fórmula y obviamente un ejercicio así de aplicación súper práctico para poder entender mejor nuestro concepto. Si no me conocen, yo soy la profe Anto y este es el canal educativo que he creado hace, no sé, más de un año prácticamente. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la teoría. Bueno, tenemos acá nuestro triángulo de potencias. Es decir, a partir de ahora vamos a estar manejando tres tipos de potencia. Les dibujé así todo en colorcito como para que se pueda súper diferenciar. Tenemos el que es el vector azul y está denominado en la letra P. Se llama potencia activa. ¿Qué es la potencia activa? La potencia activa es la que desarrolla o disipa las resistencias o los elementos reales o resistivos de nuestros circuitos. ¿Cuál es su fórmula? La fórmula, recuerdan que en ley de Ohm habíamos dicho que la fórmula de potencia era V por I o tensión por corriente. En este caso vamos a agregarle un elemento más a nuestra fórmula que va a ser el coseno de phi. Entonces potencia activa U por I por coseno de phi y se mide en watts o vatios, como le quieran llamar, da lo mismo. Después tenemos el vector rojo, que sería la potencia reactiva, que se denomina por la letra Q, se mide en volt ampere reactivo o bar. ¿Qué es esta potencia reactiva? Pues es la que desarrollan los condensadores y los inductores, es decir, nuestra parte imaginaria del circuito. ¿Cuál es la fórmula? Prácticamente es lo mismo que la potencia activa, nada más que cambia acá en seno de phi. ¿Qué es phi? Es el ángulo que existe entre la potencia aparente y la potencia activa. Ese es el phi. Y por último tenemos la potencia aparente, que es nuestro vector verde o vector resultante. En realidad se mide en volt ampere, así, VA directamente, y la fórmula es V por I. De repente pueden ver también que esto es V por I conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Eso ya se hace, o ese tipo de ejercicio o esa fórmula se utiliza cuando yo voy a utilizar tanto el ángulo y módulo y ángulo de tensión y corriente. Por ejemplo, si yo tengo una tensión igual a 220 voltios y está desfasado en 120 grados. Entonces, perdón, 220 va a ser 120. Y después tengo mi corriente, que supónganse que es 3,6 y mi corriente va a ser 53,3 grados. Esto se mide en amperios. Entonces, para calcular la S o la potencia aparente, lo que yo hago es 220 por 3,6 . Entonces lo que yo hago para calcular la potencia aparente es S es igual a 220 va a ser 120 por 3,6 y acá viene el conjugado. El conjugado es el opuesto o el negativo, el negativo. Yo tengo que multiplicar por menos el ángulo de mi corriente. Entonces acá va a ser menos 53,13. Entonces ahí me sale la fórmula. Agarro la calculadora, un flash. Entonces ahí me sale 792 fasor 66,87 VA. Esto es de manera polar. Es decir, yo tengo un módulo y un ángulo. Si yo esto convierto a manera rectangular o notación binómica, como les expliqué en el video anterior,
yo puedo hacer, a ver, esto me va a salir 311,11 más J 728,33, ahí que fue mi 3, VA. ¿Y qué significa esto? Estas componentes son la potencia reactiva y este es la potencia activa. Entonces la fórmula de S también es P más JQ. De esa manera es que yo puedo calcular. De hecho, cuando yo calculo mis potencias en corriente alterna, lo más fácil es calcular la aparente y luego pasar a notación binómica, y de ahí yo ya tengo mi P y mi Q. Así, súper sencillo, no tengo que estar haciendo uno a uno este procedimiento. De hecho, que esta fórmula de P, por ejemplo, también lo puedo calcular de otra manera. Va a ser, por ejemplo, la I activa al cuadrado por R. I activa es la parte real. Y la Q va a ser I reactiva al cuadrado por X. Ya sea XL o ya sea XC. Depende mucho de mi circuito. Entonces, voy a borrar un poco bien que es feo. Vimos acá todas las fórmulas que se necesitan para calcular la potencia activa, reactiva y aparente. 3 potencias de mi triángulo de potencia. Entonces, ahora vamos a pasar al ejercicio de aplicación súper práctico. Bueno, tenemos aquí un pequeño circuito, pero así pequeñísimo, similar al de video anterior. Voy a cortar porque acá en realidad lo que importa es cálculo de la potencia, de las potencias, digo bien, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Tenemos una resistencia de 12 ohmios y una reactancia. Yo ya le puse el valor de la reactancia. Si no saben cómo calcular la reactancia, vean el video anterior de impedancias y admitancias. Ahí les muestro cómo calcular. Bueno, calcular dice 1, impedancia total. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo R, XL y necesito Z. Config. Entonces, yo necesito Z. Recuerden que Z, si yo voy a escribir de manera binómica, va a ser 12 más J 5 ohmios y ya está. Pero yo necesito el valor del módulo y del ángulo. Entonces, tengo que calcular por Pitágoras. El módulo va a ser 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y el ángulo va a ser arco tangente de 5 sobre 12. Y yo tengo aquí la respuesta, para no perder tanto tiempo. Tengo que acá es 13 ohmios y el ángulo va a ser 22,61. Entonces, mi Z, ese perro, 13 fasor 22,61 ohmios. Bueno, entonces ya tenemos la impedancia, seguimos con la corriente. Corriente, ley de Ohm, no hay otro secreto. Y va a ser V sobre Z. Todo es módulo, por favor, módulo. Tenemos 230 dividido el módulo, que va a ser 13. Entonces, eso nos da como resultado 17,69 amperios. Esto da en módulo. Si yo quiero saber el ángulo y aquí no me da el ángulo, yo puedo tomar 0 grados aquí y este ángulo se va a mantener, ¿verdad?
Entonces, si yo voy a tomar el ángulo, acá va a ser 0 y acá va a ser 22,61. Y entonces, en ese caso, esto pasa de arriba como negativo, 22,61 amperios. Entonces ahí yo tengo mi módulo y ángulo de la corriente total. Me pide también la corriente activa y la reactiva. Dos caminos para calcular la corriente activa y la reactiva. El más fácil es pasar este número que está en notación polar a notación rectangular. Entonces, si yo tengo I es igual a, usan su calculadora o usan las fórmulas matemáticas. Usando la calculadora, para ahorrarnos mucho tiempo obviamente, mi notación binómica de este número que está aquí es 16,33 menos J 6,80 amperios. Entonces, a ver, esto es la parte real que va a ser, vamos a escribir bien, la I activa, parte real, y esta va a ser la corriente reactiva. Si de por ahí yo quiero realmente probar cómo se calcula esto, entonces yo la corriente activa, ¿cómo es que voy a hacer? Va a ser I por coseno de phi. Entonces, I por coseno de phi. ¿Por qué I por coseno de phi, profe? Porque, a ver, todo es triángulo. En la electrotecnia, 1500 triángulos. Yo tengo I, tengo phi, I activa y reactiva. Entonces, de este triangulito de corrientes es que sale que la I activa es I por coseno de phi. Entonces va a ser 17,69 por coseno de qué phi, coseno de este ángulo. Recuerden que coseno de ángulo positivo es igual a coseno de ángulo negativo, así que 0,3 con eso, 22,61. Y eso les tiene que dar 16,33 amperios. La I reactiva, I por seno de phi, entonces 17,69 por seno de 22,61. En este caso yo tengo que ponerle sí o sí el ángulo negativo. ¿Por qué? Porque este es un inductor, o sea, la parte reactiva viene a ser un inductor. Mi corriente está atrasada con respecto a la tensión, y así me va a salir menos 6,80 amperios. Luego tenemos que calcular, esto ya tenemos, falta la tensión L. V en L, si nosotros tenemos esta fórmula ley de Ohm, siempre ley de Ohm, va a ser Z por I. Entonces en este caso va a ser I por XL. ¿Qué corriente? Vamos a usar la corriente total, el módulo de la corriente total, que va a ser 17,69 por, en este caso, 5 ohms. Eso da como resultado 88,45. Luego, si quiero calcular VR, I por R, 17,69 por 12, y eso da como resultado 212,28 voltios. Entonces, de esta manera yo tengo ya mi VL y VR. Ahora, para hacer las potencias, ahora sí viene el tema de las potencias. Voy a borrar porque no tengo más espacio. Bueno, entonces seguimos con las potencias. Lo último. Voy a volver a dibujar acá P, Q,
y S. Les voy a mostrar el camino más corto para que se ahorren luego cualquier problema. ¿Cuál era el camino más corto? Hallar S. ¿Cómo voy a hallar yo S? S, recuerden que era B por I conjugado. Esa era la fórmula de B por I. Te digo bien, de S. Entonces yo tengo B que está acá, que dijimos que vamos a tomar 0 grados. Si es que no está escrito, le ponemos 0 grados al vector. Entonces voy a tener 230 fasor 0 voltios por este es el valor de mi corriente, 17,69 fasor. Bueno, presten atención acá. Yo tengo acá un menos, pero acá me dice que tiene que ser conjugado, entonces va a pasar a ser positivo, 22,61 amperes. Entonces esto recuerden cómo son las operaciones en el campo complejo. Esto se va a multiplicar y los ángulos se suman algebraicamente. Entonces yo voy a meter eso en mi calculadorita. Me da como resultado 4068,7. Entonces ese es 4068,7 y fasor 0 más 22,61, 22,61. Se mide en vol-ampere. Bueno, entonces yo tengo el valor ya del módulo de mi potencia aparente y esto yo voy a pasar a que sea de manera binómica o rectangular. Entonces va a ser 4068,7 fasor 22,61 y sale como resultado 3755,96 más J 1564,3 volt ampere. Entonces de acá yo puedo sacar que P es igual a 3755,96 watts y la Q 1564,3 volt ampere reactivo. Y ahí súper fácil, yo ya tengo como un paso, en realidad dos, porque calculo la potencia aparente, convierto a otra notación y me sale completamente mi potencia tanto activa como reactiva. Ahora bien, si no tienen la calculadora que les convierte eso, que después les puedo hacer un video como convertir de polar a rectangular y rectangular a polar, súper sencillo. Vamos a hacer el mismo procedimiento pero con las fórmulas convencionales. Yo tengo que P es B por I por coseno de phi, entonces va a ser 230 por 17,69 por coseno de 22,61. Entonces esto me sale 3755,9 watts. Si yo quiero usar, fíjense que era el mismo resultado que hallamos anteriormente. La otra fórmula que podemos usar para hallar la potencia activa es I cuadrado por R, que I el módulo 17,69 al cuadrado por 12. Esto da como resultado 3755,23 watts. Fíjense que es prácticamente lo mismo. Ahora pasamos a la Q o la potencia reactiva. La Q es B por I por seno de phi. Entonces 230 por 17,69 por seno de 22,61.
eso da como resultado, a ver, 1564,23 volt-ampere reactivo. La otra fórmula que puedo utilizar es I cuadrado por X, ya sea XL o XC. Entonces va a ser 17,69 al cuadrado por 5 y da como resultado 1564,68 volt-ampere reactivo. Entonces así tenemos todo lo que sería, nos falta la potencia aparente. La potencia aparente, a ver, acá vamos, es directamente V por I, 230 por 17,69. Entonces esto da como resultado 4068,7 volt-ampere. La otra fórmula que puedo utilizar es I cuadrado por Z. Entonces 17,69 al cuadrado por el valor de mi impedancia total, que es 13. Siempre hablando en módulo, ¿verdad? Entonces 17,69 por 13. Esto da como resultado 4068,16 volt-ampere. Si se fijan, todas las fórmulas dan un mismo resultado. Varía un chiquitito más en los decimales, pero no hay mucha injerencia en el resultado final. Básicamente es lo mismo. Depende mucho de qué metodología yo estoy usando. Si estoy usando convertir directamente de polar a rectangular, si estoy usando funciones trigonométricas o si estoy haciendo ley de Ohm directamente. Entonces es así como se resuelven estos tipos de ejercicios. Y bueno, espero que hayan entendido todo lo que tiene que ver con la potencia activa, reactiva, aparente, que haya disolvido un poco las dudas que tengan con respecto a este tema. Vamos a ver qué tema se me ocurre para el siguiente video, porque acá terminamos nuestro contenido. Y bueno, no se olviden de darle like a este video, de compartir, de suscribirse a mi canal. Subo video todas las semanas. Denle like, compartan y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.